Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por hacerse presentes aquí en esta que es la segunda sesión del Seminario de Discusión Teórica del Departamento de Estudios Internacionales. En la tarde de hoy hemos elegido como tema de trabajo y de posterior discusión algo que tiene que ver con la actualidad, en algún sentido, de América Latina. El título que le hemos dado a nuestra intervención es Bonanza y Crisis, la interminable tragedia populista latinoamericana. Nosotros lo que pretendimos abordar en esta intervención es la peculiar situación que se encuentra nuestro continente, nuestro subcontinente, para ser más precisos, en los últimos años, en los años que estamos viviendo. Hace apenas 4 o 5 años, los países latinoamericanos, poblados por una multiplicidad grande de regímenes populistas, tenían una cierta, o por lo menos aparentaban, una cierta salud económica, una cierta salud financiera. Iban bien, era una especie de eslogan que se repetía a lo largo del continente. Aunque la crisis del 2008 había amenazado por un pequeño periodo el buen desempeño de las economías latinoamericanas, lo cierto es que, visto ahora a la distancia, la crisis del 2008 pegó o tuvo efectos mucho más dañinos y complicados en los países de un desarrollo medio alto y alto. Así que, aunque se registra alguna pequeña disminución en el crecimiento de América Latina en el 2009 fundamentalmente, todo iba bien en los últimos 10 o 12 años en América Latina. El crecimiento de las economías, el crecimiento de las ganancias, el crecimiento de los ingresos de la población, el crecimiento de la corrupción de sus dirigentes políticos y empresariales, e incluso hasta el lugar que de alguna manera América Latina se había logrado tallar en la opinión pública y en la mirada del mundo a nivel global. Fíjense que si nos ponemos por ahí por el año 2006, 2007, personajes como Cristina Kirchner no estaba ni siquiera tocada por la sombra de la corrupción. El señor Mujica fantaseaba con una película que le iba a hacer Kusturica. Lula y Dilma llevaban al Brasil de mano firme hacia un modelo de socialismo, no sé si lo expresaron así, pero que resultó ser algo que el otro día escuché de manera jocosa, resultó ser el socialismo Odebrecht. Pero no solo ellos, digamos, de alguna manera Chávez, que ya estaba un poco disminuido físicamente, seguía repitiendo sus bravuconadas bolivarianas. Ortega terminaba su tercer periodo y ya ha iniciado, en el momento que hablamos, su cuarto periodo de gobierno, lo cual es propiamente escandaloso. Correa continuaba su tarea de demolición de la prensa independiente por diferentes caminos, y Evo Morales tejía su afianzamiento eterno al sillón presidencial. México, allá en el norte, había perdido algunas elecciones el partido oficialista, el PRI, pero el aparato estatal nunca pudo ser tomado o controlado por el PAN, que en ese momento estaba en el gobierno. O sea, resumiendo esta pequeña introducción, Latinoamérica florecía en sus mejores y en sus peores facetas. Para poner algún tipo de referencia temporal, esta bonanza, la bautizamos así, se inicia entre el año 2000 y 2002, para simplificar el periodo, ¿verdad? Y esta bonanza es muy obvio que descansó en buena medida en una
demanda creciente de una serie de países cuyas tasas de crecimiento, fundamentalmente países asiáticos, estaban en torno al 10 y a veces por encima del 10% anual en su PIB. El ejemplo obligado es la China, porque efectivamente la China era el gran comprador. Pero sería esquemático olvidar que la China estaba acompañada en la presión de demandas sobre los mercados por una serie de países de menor escala que no dejaban de ser significativos en la actividad que tenían. Eran nuevos players que por cierto no se limitan tampoco a los BRICS. Pienso en Vietnam, pienso en Indonesia, pienso en Camboya, pienso en una serie de nuevos actores de los mercados internacionales que fueron los que, creando una demanda muy activa sobre la producción de América Latina, sostuvieron esos 12, 13, depende en cada país, esto vamos a acostumbrarnos a lo largo de nuestra exposición de que vamos a hablar de todo el continente, por lo tanto, en algunos casos las afirmaciones se aplican con más o menos felicidad. Pero en todo caso, esa era la situación de América Latina hasta aproximadamente, yo diría, los años 2013, 2014. Hoy, el panorama económico y político de América Latina puede ser caracterizado como muy grave o desolador. Cuando decimos hoy nos referimos, que concretamente queremos ir al punto, el fin de semana pasado, el fin de semana del 29 de marzo al 2 de abril del año en curso. Quiero mencionar 4 eventos que acontecieron en este fin de semana, que son la muestra de cuál es el estado institucional, independientemente de los efectos también económicos que están teniendo en juego, que me parece que son significativos. En Venezuela, el 29 de marzo, el señor Maduro instrumentó un golpe de Estado y canceló las competencias del Poder Legislativo de manera abrupta. Ya veremos cómo sigue este proceso de perversión institucional. En el mismo fin de semana, en el Ecuador, el 2 de abril, se vota la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Estas elecciones, hay que recordar, son las elecciones que permite que se realicen. El presidente Correa, después de estar 10 años atornillado al poder de manera ininterrumpida. En estas elecciones, obviamente, el señor Correa tiene su candidato y hoy, en el momento en que hablamos, a 3 días de cerrada la elección, mientras que el candidato de Correa, el continuismo correísta, declara su triunfo, el candidato opositor y las autoridades electorales no se han pronunciado sobre los resultados finales de la elección. Desde luego que en un contexto en que la prensa ha sido desaparecida o acallada, podemos desde ya apostar que terminará ganando el caballo del comisario. Simultáneamente con estos acontecimientos, el tercer detalle que me parece significativo de esta situación latinoamericana acontece en el Paraguay. Un grupo significativo, en el mismo fin de semana, ¿verdad? Un grupo significativo de manifestantes arremete contra el edificio del Congreso, incluso este termina siendo parcialmente incendiado. Era una sonada subversiva, era un movimiento revolucionario queriendo desmoronar la democracia, eran movimientos de masa totalmente irracionales. No, nada de eso. Todo lo contrario. Eran militantes que atacaron el Congreso en Asunción y, por cierto, algunos otros locales públicos, lugares públicos de gobierno en el interior del país, porque lo que salieron fue a detener una intentona de modificación flagrante que constituía una violación constitucional
del artículo 229 de la Constitución, que es el artículo que prohíbe la reelección. ¿Quién estaba detrás? Bueno, una peculiar alianza. Un sector del Partido Colorado que responde al actual presidente, el presidente Cartes, y acompañado y apoyado por un frente llamado Frente Guazú, que aglutinaría a la izquierda del espectro político paraguayo y que tiene a su frente nada más ni nada menos que al viejo presidente Lugo. El ataque al edificio del Congreso se llevó a cabo al grito de Cartes bandido, Lugo está contigo. Y ABC en Asunción tituló Cartes, Lugo y sus lacayos. Resumiendo, una intentona de violar la limitación constitucional al proceso de reelección que se está haciendo casi un hábito perverso en toda América Latina, fue detenido, por lo menos hasta ahora, por la mitad del viejo Partido Colorado, el Partido Liberal desde luego, y al cual se enfrentan el bando del presidente Cartes dentro del Partido Colorado y toda la izquierda. O sea que casi que esto parece ser una especie de metáfora de la tragedia del populismo latinoamericano, que les recuerdo es el título que le pusimos a nuestra intervención. Un cuarto elemento, y no me quiero alargar mucho sobre esto, es la dificultosa tramitación de la paz con las FARC en Colombia. Mientras que el presidente Santos, aparentemente con la mayor buena intención, ha realizado un largo trabajo de muchos años para lograr y llegar a un punto en donde las FARC han aceptado el proceso de detener la guerra y el desarme. En paralelo, el presidente Uribe, que es su clásico enemigo, organiza una marcha contra la paz. Y curiosamente, quienes son los promotores y quienes proporcionan los grupos de gente que participan más activamente en esta marcha contra la paz, son las iglesias evangelistas, que han hecho una alianza con Uribe y que se pronuncian ahora contra la paz en Colombia. En resumen, tuvimos 12, 13, 14 años de bonanza económica, promovidos, como vimos, por una demanda creciente y muy intensa de una serie de nuevos países, actores dinámicos en el mercado internacional, y hoy nos encontramos con un escenario, repito, esto es un corte de lo que sucedió el fin de semana pasado en América Latina, un corte que muestra que la situación institucional del continente es por lo menos altamente problemática. Detengámonos aquí entonces en estos dos puntos y trataremos de desarrollarlos con más profundidad para culminar en algún punto o en algún elemento que nos dé algo de esperanza para un continente que no termina de salir de su incapacidad para integrarse en el mundo contemporáneo, no termina de generar procesos de desarrollo autosostenidos y viables. Volvamos entonces a un análisis un poquito más cuidadoso de lo que llamamos la bonanza, ¿no? Y que le podríamos, en este punto de nuestra intervención, podríamos catalogarlo como las trampas de la bonanza económica de esa larga década que usufructuó el populismo latinoamericano.
Ya dijimos, el punto de partida de este momento económico, este momentum económico especial, son los años 2002, 2000-2002, ¿verdad? Y que eso continúa sin interrupción alguna hasta la crisis del 2008, donde las economías latinoamericanas tienen una pausa, tienen una pequeña contracción, pero que inmediatamente al año siguiente vuelven a arrancar hasta por lo menos el año 2015 sin problemas. Yo les traje aquí, y por cierto las cifras están más desglosadas en el paper que yo entregué a la audiencia antes de la intervención, pero les voy a leer las tasas de crecimiento del PIB de América Latina, promedio, el PIB promedio de América Latina de 2007 a 2015, para que se vea claramente cómo es que evoluciona el proceso. El crecimiento de América Latina en 2007 es de 5.9, en el 2008 es de 4.1, en el 2009 hay contracción, es el efecto de la crisis, menos 6%, pero ya en el 2010 estamos en el 6.3% de crecimiento, luego para el 2011 4.5, 2.9 para el 2012, 2.9 para el 2013, 0.9 para el 2014 y 0.5 para el 2015. Como se advertirá, a medida que nos acercamos a la fecha de hoy, el crecimiento ya viene en picada después de haber sido ampliamente generoso. Yo creo que no es este el lugar para profundizar en la tendencia decreciente del PIB de los países latinoamericanos. Repito, ustedes tienen ahí mucha más información cuantitativa que la que yo puedo transmitir verbalmente. Pero creo que sí que tenemos que subrayar que estamos hablando de promedios y que en esos promedios están escondidas algunas excepciones. Por ejemplo, algunos países de Centroamérica, Perú, Paraguay y Colombia, no acompañan la disminución de los últimos 4 o 5 años que acabo de mencionar en cuanto al promedio del crecimiento del PIB. Esos países mantuvieron su crecimiento, se mantuvieron dinámicos y se mantuvieron de alguna manera bien articulados al mercado internacional en cuanto en lo que hace a su comercio exterior. En el otro extremo, hay países que no solo no se mantienen en el promedio, sino que se desploman. Los dos ejemplos cantados son Venezuela y el Brasil, que directamente entran en contracciones profundas mucho antes que el promedio de América Latina empiece a registrar la disminución. Pero lo que queda claro es que el auge del cual estamos hablando, la bonanza de América Latina, en estos 12, 13, 14 años, termina en un escenario de estancamiento que dura por lo menos desde 2015 al 2016 y al año que estamos iniciando. Lo que me parece importante, y establecido y acordado que ese fue el devenir de las economías latinoamericanas, me parece que lo que realmente interesa discutir son dos temas fundamentalmente. Uno, ¿por qué fue ese el perfil del tránsito de la bonanza a la crisis? ¿Y qué frutos, si es que hubo frutos, dejó el crecimiento especialmente dinámico de esta década y media de auge? Creo que eso es lo que razonablemente nos podemos preguntar en una instancia como esta, que es una instancia más destinada a la discusión y al intercambio que a trabajar en profundidad. Como se enseña rápidamente en el texto que yo distribuí, parecería que hay una relación bastante clara entre países exportadores de determinadas commodities y las altas tasas de crecimiento de esas economías. A contrario sensu, también hay una correlación entre países cuyo crecimiento no disminuye fuertemente, pero que su comercio exterior no está
centrado en las commodities. Pienso en este caso claramente en el ejemplo mexicano, que por estar integrado al NAFTA, tiene la estructura de su balanza comercial es tal que funciona más como un país articulado a Estados Unidos y a Canadá que como un país latinoamericano en sentido estricto. El resultado es que México durante los 12 años no va a crecer a las tasas que crecía Chile o que crecía Argentina o que crecía Brasil o que crecía Uruguay o que crecía Perú mismo. Pero cuando viene la debacle de la economía latinoamericana, tampoco el PIB mexicano se va a contraer o se va a enlentecer tan fuertemente como fue el caso de los otros países. En resumen, México, por un lado, mantiene unas tasas de crecimiento razonables durante el auge y sus tasas de crecimiento del PIB se enlentecen a partir de los años 2012, 2013, pero no estamos muy lejos de una contracción catastrófica. En Chile, por ejemplo, que se transforma en un exportador masivo de commodities minerales, la contracción es feroz. República Dominicana y Panamá se expande, primero fuertemente por servicios, pero después también la contracción va a ser muy fuerte. Uruguay y Paraguay, y podríamos sumar al Brasil y a Argentina, a través de las commodities alimentarias fundamentalmente, soja, alimentos, lácteos, carne, también se genera una expansión muy fuerte que rápidamente se transforma en contracción a partir del año 2012-2013. O sea que hay una cierta consistencia entre lo que sucedió en los países que de alguna manera tenían un grado de diversificación económica suficientemente grande como para ser productores, no diría yo de productos altamente manufacturados o tecnológicamente muy sofisticados, pero por lo menos México es un país que tiene una industria automotriz muy poderosa. Y esa industria automotriz, por ejemplo, pesa fuertemente en su balanza comercial. Brasil lo tiene también, pero es menos poderosa y además el sector primario cumple en las exportaciones una función mucho más grande y la industria automotriz produce fundamentalmente para el mercado interno, más que para la exportación, entre otras cosas porque los costos son muy altos. O sea, los países que menos expandieron el PIB en base a manufacturas son también los que menos se contrajeron cuando llegó la crisis. Me gustaría, estamos trabajando siempre a nivel de Producto Interno Bruto promedial para América Latina, salvo los casos puntuales que nombramos. Pero me gustaría dejar también constancia de otros dos elementos que fueron importantes y que señalan también cómo el auge tuvo otras palancas, no tan importantes como la demanda exterior de commodities, pero que fueron importantes. Por ejemplo, si revisamos la serie 2006-2015, en lo que hace a la formación bruta de capital fijo, tiene una tendencia a incrementarse levemente. Efectivamente, hay entonces ahí un elemento positivo que acompaña la demanda creciente del mercado internacional. Segundo, hay una segunda serie que me parece de importancia relevar para el mismo periodo, 2006-2015, que es la que tiene que ver con la evolución de la inversión extranjera directa en América Latina, la cual se incrementa fuertemente en casos muy llamativos. Por ejemplo, en el caso del Brasil es un crecimiento exponencial, pero si se hace la serie y se examina la tendencia, en realidad, aún así, a nivel promedial, la inversión extranjera directa se incrementa menos de lo que se incrementa el crecimiento del PIB. O sea que por 15 años nuestras sociedades guardaron
generaron e ingresaron riqueza en una escala mucho mayor a lo que hacían o que lo que lo habían hecho en todo lo largo del siglo XX, o por lo menos de la memoria que yo tengo. Nunca a lo largo de mi ya algo extensa vida viví un periodo económico como el que se vivió del 2000, 2002 al 2015 más o menos. La pregunta que conviene dejar planteada entonces, y digo planteada porque no aspiramos a contestarla en esta instancia, es por qué razones, luego de este periodo de bonanza, todo parece indicar, repito, todo parece indicar que nuestras sociedades no registran cambios significativos de envergadura en casi ninguna dimensión, ni en la política, ni en la social, ni en la económica. Repito porque esto es muy importante. La primera pregunta que quiero dejar planteada, más para que reflexionen ustedes que para contestarla aquí, porque repito, esto exigiría un trabajo que está en marcha en varios lugares, ¿por qué razones luego de 15 años de bonanza a ritmos de crecimiento en varias direcciones y de manera sostenida, nuestras sociedades no registran cambios de envergadura significativos? No ha cambiado la política, no ha cambiado la institucionalidad, no ha cambiado la situación social claramente. En otros términos, ¿qué trazas dejó en la sociedad latinoamericana ese dinamismo exportador tan grande? Esa formación bruta, creciente de capital fijo, ese incremento tibio a veces, pero importante en otros casos, de la inversión extranjera directa. ¿Qué queda en nuestras sociedades? ¿Qué quedó en nuestras sociedades después de estos 15? Y digo sociedades, no solo economías. ¿Qué quedó en nuestras sociedades después de estos 14 o 15 años de bonanza? Desde luego que los impactos son muchos y nuestras sociedades conservan alguna marca de estos impactos. Pero como aquí solo estamos en una instancia de intercambio y de corta duración, mencionaremos algunos de los efectos de aquella bonanza que pusimos entre comillas en nuestro título y no profundizaremos demasiado en otros que no tendremos el tiempo y el espacio como para desarrollar. Vamos, por ejemplo, a algunos impactos políticos de la bonanza. Desde el punto de vista político, sí es necesario señalar que, retirado el autoritarismo militar entre los años 80 y 90, el nuevo siglo, que amagó a ser una razonable continuación de la consolidación democrática posterior al repliegue militar, se transforma del 2000 en adelante en un fuerte o escandaloso despliegue de regímenes autoritarios populistas sobre lo que ya hemos discutido varias veces y no vamos a insistir. Con Pedro y algunos colegas del departamento publicamos un libro en torno a este problema y no vamos a insistir sobre el tema, lo damos por caído. Pero que quede constancia que una primera traza, una primera muestra del impacto de los 15 años de crecimiento económico, o vinculados a los 15 años de crecimiento económico, es la explosión de regímenes populistas por todo el subcontinente. Políticamente, el movimiento de consolidación democrática en el que veníamos desde los años 80 y 90, con ciertas expectativas, se metamorfosea en una ola populista pocas veces vista en América Latina, que por cierto ya tenía su experiencia al respecto. Y no es difícil imaginar que los recursos económicos generados por la bonanza operaron como un elemento importante en este impulso populista. Pero la bonanza terminó. ¿Y qué podemos decir? Solo podemos concluir diciendo que entre el 2014, cuando el libro que mencioné se publicó, y la actualidad, políticamente hay algunos cambios, si es el caso de la Argentina, por ejemplo, pero la tendencia realmente no ha cambiado. La omnipotencia del populismo ha disminuido solo muy levemente y continúa enquistado fuertemente en el departamento.
en el continente, perdón. El raconto, yo diría que terrorífico, de lo que fue el fin de semana pasado es prueba de ello. Hay una correlación entre la bonanza y la expansión de una nueva consolidación del populismo latinoamericano, que en realidad solo es la continuación de una larga historia que no logramos, de la cual no logramos salir. Nosotros pusimos la palabra tragedia en el título, ya lo había mencionado yo. Quizás puede resonar un poco rimbombante, pero vemos que cuando en América Latina las condiciones externas son malas, el continente no va bien, o de alguna manera tiene dificultades. Pero también constatamos, después de lo que hemos visto, que cuando las condiciones externas son favorables y positivas, el continente tampoco va bien. Si se puede ser más claro, me parece que lo que pasa es que estamos ante problemas, como dicen los economistas, con cierta soltura a veces y cierta liviandad, estructurales, es decir, con trabas que hacen que el crecimiento económico, la mejora social y la calidad de la institucionalidad política de alguna manera están trabadas en los rasgos estructurales y constantes de nuestro país. Tratemos ahora de ver otros impactos de la pobreza y en este caso en el frente social. Y nos vamos a referir a dos aspectos. El primer aspecto es el famoso tema sobre la discusión sobre la pobreza y la indigencia. Desde el inicio de la bonanza, ya del año 2004, 2005, 2006, todos estos regímenes, tanto los autoritarismos populistas como los que no caen estrictamente dentro de esto, aludieron a éxitos exorbitantes en la materia. A reserva de que sea necesario analizar con algo más de cautela metodológica lo que se ha transformado en una pancarta propagandística de los regímenes latinoamericanos, algunas tendencias más o menos generales pueden aislarse para futuros análisis. En la primera mitad de la bonanza, seguramente se registraron efectivamente mejorías en los índices de indigencia y de pobreza en varios países latinoamericanos. Casi todas las mejoras en lo que hace a la indigencia y los niveles de pobreza se enlentecen de 2010 en adelante. Y desde el 2013 al 2014 la tendencia comienza a revertirse y vuelve a crecer la indigencia y vuelve a crecer la pobreza. Como señalamos en el borrador de texto que entregamos, terminar o disminuir radicalmente la pobreza requiere obtener antes un resultado de desarrollo genuino de la inserción de las economías latinoamericanas en las cadenas de valor regionales y globales de manera estable. Y no se puede combatir la pobreza con meros planes sociales que combaten la indigencia o la pobreza a fuerza de subsidios varios que hay un momento que inexorablemente se acaba. Peor todavía, cuando cambia en 2015 el gobierno argentino, es un ejemplo dramático de los problemas latinoamericanos, en buena medida se ventilan cifras, se hacen públicas cifras que no habían sido publicadas adecuadamente por el régimen kirchnerista. Así, para el gobierno de Kirchner, en el 2012, los hogares argentinos que estaban por debajo del nivel de pobreza eran del orden del 3.4%. Una cifra europea, por cierto. Pero en 2015, cuando entra el gobierno Macri y libera la información estadística que controlaba el autoritarismo kirchnerista, la situación cambia desgraciadamente de manera muy fuerte. Los hogares argentinos por debajo de la línea de pobreza pasan a ser del 32.2%. No faltará quien diga que la cifra tramposa es la segunda. No debería ser posible, salvo que
revisando el panorama social de América Latina 2015 de la CEPAL, porque nos fuimos a ver eso, ya señala que el incremento de la pobreza desde 2013 en Venezuela, en México, Argentina, Guatemala y Honduras era ya notorio. Es decir, que la cifra que cuenta la Argentina es la que da el gobierno Macri, que es del 32.2% de hogares por debajo del nivel de pobreza. En segundo lugar, el segundo elemento de impacto social que tuvo la bonanza económica a la cual estamos refiriendo tiene que ver con el fenómeno de la corrupción. Digamos de entrada que la corrupción en América Latina existió siempre. No estamos inventando nada. En determinados países como México, la corrupción es desde finales de la Revolución del 10, más precisamente desde 1929, que es lo que la historiografía mexicana toma como momento de reestabilización de la sociedad revolucionaria mexicana. Desde ese momento, desde el 29, el modus operandi del gobierno pasa a través de un sistema altamente infiltrado por todas las formas de corrupción, y yo diría hasta por una formas de corrupción democratizadas. Es decir, la corrupción no está anidada en los políticos, no está anidada en los empresarios, no está anidada en las clases pudientes. La sociedad mexicana en su conjunto incorpora el elemento de la corrupción de manera sorprendente. Ahora, lo que sucedió en estos 15 años en materia de corrupción en América Latina es absolutamente inédito en la historia por lo menos que yo recuerdo. Y fundamentalmente en dos países claves. Venezuela y Brasil se transformaron en algo realmente inimaginable. Es absolutamente imposible desvincular la explosión de la corrupción a niveles continentales de lo que llamamos la pobreza y de su utilización populista por los regímenes latinoamericanos, en especial por estos dos, por Brasil y por Venezuela, que, como paulatinamente se está viendo, ya no es un fenómeno de corrupción de los políticos, sino que las grandes empresas se han transformado en financiadores de la corrupción a niveles inéditos. Yo lo único que recuerdo parecido fue el fenómeno de los años 90 de Mani Puliti en Roma, donde la mafia había penetrado el sistema político, fundamentalmente el Partido Socialista Italiano y en parte la democracia cristiana, y que terminó en una debacle del sistema político, y el sistema político tuvo que cambiar totalmente. No conozco nada parecido a lo que pasó desde Venezuela y desde Brasil en materia de corrupción. Por lo tanto, entonces, estamos concluyendo la parte social. Me parece que si tuvimos ingresos y producción y exportaciones extraordinarias y solo pudimos lograr una pequeña inflexión en la mejora hacia los menores niveles de pobreza, que inmediatamente fueron revertidos en cuanto la economía entró en un funcionamiento más o menos normal, si el crecimiento se tradujo en corrupción, si el crecimiento, y ese tema no lo hemos tratado, pero no nos da el tiempo, si el crecimiento y la aparente disminución de la pobreza no se tradujo en disminución de la violencia, me parece que lo que tenemos que ver, y dejar planteado como pregunta quizá para el próximo seminario, es que viejas certezas como que la violencia, la corrupción y en general la pobreza eran de alguna manera tres cosas que corrían juntas. Y si tuvimos unos cuantos años de mejora económica y la corrupción siguió creciendo y la violencia siguió creciendo, me parece que la correlación que hicimos durante varias décadas en que la pobreza de América Latina era la fuente de corrupción y de violencia debe ser puesta en cuestión. El carácter trágico de este esquemático abordaje sería muy acentuado, me parece,
si no encontrásemos por lo menos alguna dimensión significativa, para concluir al menos, de nuestras sociedades que pudiese presentarse al menos como algo progresivo. En algo tiene que haberse mejorado después de estos 15 años, ¿verdad? Por eso que no quiero terminar con una nota pesimista, sino todo lo contrario, al tratar de desenterrar algún aspecto positivo de esta década y media de bonanza. Hay un subconjunto de procesos que me parece que se pueden tratar conjuntamente, que sí están vinculados a la bonanza y que son adjudicables a esta bonanza, que fueron utilizados para la bonanza. Yo creo que los procesos a los que nos referimos son aquellos que tienen que ver con la incorporación de espacios geográficos y sociales también al mercado que hasta el momento que estamos hablando, hasta esta década, estaban prácticamente fuera del mercado. Pienso fundamentalmente, para hacer un ejemplo claro y para no alargar mucho más esta intervención, en el vasto espacio amazónico, que obviamente incorpora a Brasil, pero que tiene que ver también con la ceja de selva peruana, con el norte boliviano, con el norte del Paraguay y con las zonas más meridionales de Ecuador, Colombia, Venezuela, las Guyanas y Surinam. Y al respecto tomo como ejemplo, para terminar y no hacer esto mucho más largo, tomo como ejemplo el caso que en el año 2000, justo en el borde antes de empezar el momento que estudiamos en la tarde de hoy, y al impulso del presidente de Brasil, del entonces presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y con financiamiento del BID y otros actores, nace en la reunión de presidentes de Brasilia lo que se llamó el proyecto IRSA, que tuvo como objetivo integrar el interior de América del Sur con sus zonas costeras más desarrolladas y al mismo tiempo integrar entre sí esta vasta Amazonía que vincula a 17 países. En el año 2000, cuando Fernando Henrique Cardoso impulsa esta propuesta, las posibilidades de financiamiento de los centenares de proyectos de esta escala eran remotas, sino remotísimas. Pero llega imprevistamente la bonanza. Y aquí por primera vez doy cifras que me alegran. En el 2004 ya hay 335 proyectos por 37.000 millones de dólares que se ponen en marcha. En el 2007, 349. En el 2008, 514. En el 2009, 519. En el 2010, 524. En el 2011, 531. En el 2012, 544. Y en el 2013, 583 por la suma de 157.700 millones de dólares. Efectivamente, este enorme emprendimiento destinado a cambiar el corazón abandonado de América del Sur se tornó al menos parcialmente viable porque coincidió con la bonanza que nos ocupa. Mis cifras no están totalmente actualizadas porque IRSA no tiene publicaciones muy regulares últimamente, pero 10% de los 583 proyectos, que implica hidrovías, vías marítimas, ferrocarril, rutas, etcétera, estaba concluido en el 2013. Y 48% prácticamente, por el 47.9% de los proyectos, por 75.200 millones de dólares aparecían ya en ejecución. De la misma manera que esto me parece ser un síntoma de avance y una herencia positiva de la supuesta bonanza que tuvimos que transcurrir en estos 15 años, de la misma manera que tengo la convicción de que buena parte de estos recursos se evaporaron en versiones de Lavallatos, Petrobras, Odebrecht y demás formas de la corrupción, también tengo la convicción que ese corazón abandonado de América del Sur fue de alguna manera
cambiado o sacudido o modificado durante estas décadas de bonanza. Esos cambios, de haberse llevado a cabo en realidad, suponen un cambio importante en la historia de estos países. Los países que tenían o que tienen frontera con la Amazonía, de alguna manera eran países a los cuales les faltaba algo que es, bueno, es Max Weber, ¿no? Es la definición del Estado moderno supone un espacio cerrado. La noción de territorio es un espacio cerrado, con una población estable en ese territorio. La Amazonía era, de alguna manera, por decirlo con un lenguaje casi cinematográfico, era una suerte de Far West inconcluso, ¿no? Ni el propio Brasil lograba controlar ese territorio, ni mucho menos los otros 16 países que tenían contacto con el espacio central. Entonces, esa suerte de disposición muy paradójica del desarrollo, o por lo menos del crecimiento y de la sociabilidad moderna en el continente, que era una especie de borde de 200, 300 kilómetros a lo largo de las costas del Atlántico, del Pacífico, del Caribe, creo que ella sufrió una modificación y que a partir de que salgamos de esta suerte de gran pantano que es a la vez económico, político, institucional y social, es posible que tengamos con el corazón del continente una posibilidad importante de potenciar países que están muy lejos de generar la riqueza que están capacitados para generar, si es que logramos dar con el formato político adecuado. Bueno, por la tarde de hoy, muchas gracias por la paciencia y vamos a abrir la rueda de preguntas porque ya veo que hay varias manos que se están levantando, así que gracias a todos y muchas gracias.